Siempre es un honor saludarlos. ¿Cómo están, amigos? Dios los bendiga donde quiera que tú te encuentres. Que el amor y la gracia de Dios siempre sustenten tu vida y tu corazón. Bueno, hoy estamos nuevamente aquí y estoy feliz de volver a conectarme contigo para compartirte una palabra de fe, una palabra de esperanza, y capaz también es una palabra que tú necesitas para esa situación que estás atravesando. En este día quiero basarme en la vida de un hombre que ha inspirado mucho a la iglesia a través de los tiempos, y es David, un hombre que nos deja muchas lecciones que aprender y muchas lecciones que evitar también. Así que el tema de hoy se llamará Un hombre conforme al corazón de Dios. Me impresiona mucho, ¿sabes? Este título. Cuando leí la palabra del Señor, siempre me pregunté, la curiosidad emana siempre, ¿por qué David recibe este título de ser un hombre conforme al corazón de Dios? Si comparásemos la vida de David con la vida de Saúl, el monarca que anticipó a David, creo que podríamos llegar a una conclusión de que Saúl cometió menos errores que David. Pero sin embargo, Dios le da este título a David de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Me pregunto, ¿qué hizo David para merecerse este título? El texto bíblico se encuentra en 1 Samuel capítulo 13, versos 13, donde el Señor le presenta por medio del profeta Samuel a Saúl y le dice: tu reino ha llegado a su fin, ha sido desechado, y Dios ha ungido a otro hombre que es conforme a su corazón. Permítame reflexionar juntamente contigo en este pasaje de la Escritura. La pregunta sería, ¿qué hizo David para alcanzar este título honorífico de llamarse hombre conforme al corazón de Dios? De hecho, que ese es el anhelo que Dios tiene para todos. Porque ser hombres o mujeres conforme al corazón de Dios significa estar dentro de la voluntad de Dios. Es vivir de acuerdo a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso la pregunta es, ¿qué hizo David para lograr este título tan admirable? Y si la Biblia lo registra y nos deja las lecciones de este hombre, es porque es posible que usted y yo también logremos alcanzar esta meta. Escudriñemos la palabra del Señor. La Biblia en el libro de 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 al 47 nos cuenta que David estaba frente a un enemigo llamado Goliat. Este Goliat desafió a David, lo insultó, lo minimizó, lo discriminó. Pero sin embargo, David responde ante las amenazas de este gigante, de este guerrero filisteo, y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Él te entregará en mis manos. Yo te mataré y te cortaré la cabeza, y sabrá toda esta congregación que Jehová, Dios del cielo, no salva ni con espada, ni con lanza, ni con jabalina, porque las batallas son del Señor. ¡Wow! Impresionante. Esta es la primera respuesta que nos
responde a la pregunta que hizo David para merecerse el título de ser hombre conforme al corazón de Dios. David confiaba que sus batallas las peleaba Dios. David sabía que cada batalla que él enfrentaba, Dios estaba en el asunto. Imagínense qué diferencia con muchos cristianos, con muchos amigos hoy en día, que cuando viene la adversidad, cuando viene la dificultad, la prueba, la circunstancia difícil, primero buscamos capaz al amigo, buscamos al médico, buscamos al abogado y no tomamos en cuenta a nuestro Dios. La pregunta es, ¿confías en Dios tanto que cualquier circunstancia que enfrentas en la vida, sabes que no estás solo, sino que Dios está contigo? La Biblia dice que Dios es amigo de aquellos que en Él confían. El apóstol Pablo pudo referirse a este tema diciendo en Romanos capítulo 10 versos 11 que los que confían en el Señor no serán avergonzados. David aprendió a confiar en Dios, no en sus fuerzas, no en su capacidad, no en su habilidad. David aprendió a confiar en Dios, y aquellos que confían en Dios son gente agradable a Dios. Hebreos 11:6 dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces este pasaje también quiere decir que los que confían en Él son gente agradable a los ojos de Dios. Por lo tanto, cuando tú aprendes a confiar en Él, es posible que usted pueda convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios. David tenía otra disciplina, otra característica que le definía el carácter de David. ¿Y sabe qué cosa era? Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 14, versos 8 en adelante. Hay un episodio interesante. David ya era rey y los filisteos vinieron para atacarlo. Y David se fue al altar y consultó a Dios. Señor, ¿debo ir a atacar a estos filisteos? ¿Me darás la victoria? Y la Biblia dice que Dios le dijo sí, le respondió positivamente. Después de un lapso de tiempo, otra vez los filisteos vinieron a atacar y David volvió a ir al altar y le dijo, Señor, iré. Y el Señor le dijo, esta vez no irás. ¿Sabe lo que nos enseña esto? David tomaba en cuenta a Dios en cada una de sus decisiones que él tomaba. Te pregunto, ¿tomas en cuenta a Dios en las decisiones que tú tomas en la vida? ¿Eres un joven y quieres estudiar una carrera? ¿Le consultaste a Dios si esa es la voluntad de Él? ¿Te quieres casar? ¿Esa es la persona que Él ha indicado para ti? ¿Quieres apelar a un ministerio? ¿Ese es el llamado que Dios te está haciendo? ¿Le consultas a Dios? ¿Vas a emprender un negocio? ¿Le preguntas a Dios si ese negocio está dentro de la voluntad de Él? Es muy importante, amigos, tomarle en cuenta a Dios en cualquier situación y decisión que nosotros vamos a tomar. Y David aprendió este principio. A veces Dios responde de tres maneras. La primera manera de responder de Dios es la que lo hizo al principio con David. Está bien, David, tienes luz verde. Yo te voy a respaldar, yo te voy a dar la victoria. ¡Wow! ¿Cómo nos encanta los sí que Dios nos da? Pero a veces Dios nos dice no. Así como la segunda vez Dios le dijo a David, no, esta vez no irás. Y es ahí donde hacemos berrinche, hacemos pataleta, no nos gusta recibir el no de Dios. Pero sabes, aprender a consultar a Dios es aprender a considerarlo en cada una de las situaciones y decisiones de nuestra vida. Déjame decirte algo, hay una tercera manera que Dios contesta, es diciéndote, espera. Cuando nosotros escuchamos
esas dos respuestas últimas de Dios, muchas veces no estamos conformes. David tuvo que aprender a disciplinarse, a direccionarse con Dios. El consejo de Dios para David era tan importante que él no podía pasar por desapercibido. Hay una tercera característica que definía a David. ¿Y sabe cuál era? Está en 1 Samuel capítulo 24, versículos 3 al 4. Dice la historia que Saúl perseguía a David y lo perseguía para matarlo porque tenía envidia, no quería soltar el poder. Un día David estaba escondido en la cueva, en el fondo de la cueva. Saúl llegó cansado, se acostó a la orilla de la cueva y se quedó dormido. A David, sus acompañantes, sus guardaespaldas, sus generales le dijeron: David, ha llegado el momento que Dios te prometió. Te dijo Dios que te entregaría a tus enemigos, y ahí está tu enemigo. Lo tienes como en bandeja servido. Mátalo, destrúyelo, acaba con tu problema. ¿Y sabe lo que David dijo? David dijo: no tocaré al ungido del Señor. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto! David aprendió a respetar a aquellos ungidos del Señor. Si nosotros aprendemos a respetar a los ungidos del Señor, difícilmente, mi amado hermano, caeremos en descrédito ni en el lazo del enemigo. Pero cuando nosotros cometemos el error y con tanta ligereza tiramos piedras ante la debilidad de alguien y nos justificamos diciendo: pero ese hombre hizo esto, pero ese hombre hizo aquello, ese hombre cometió esto, justificamos nuestras injurias, no podremos lograr lo que David logró. No podremos alcanzar el título de ser hombres conforme al corazón de Dios. Y hay una cuarta característica que lo definía David. ¿Y sabe cuál era? David reconocía y se arrepentía de todos sus pecados cada vez que él las cometía. El Salmo 51 y Segunda de Samuel 24:10 nos cuenta la historia de un hombre que sabía arrepentirse, humillarse y reconocer su pecado. 4 cosas hizo David para convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios. Si estas 4 cosas practicas en tu vida, con seguridad, usted también será un hombre conforme al corazón de Dios. Dios te bendiga.